Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muy Es bien. un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Qué padre que aceptaste. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces. Pues me dedico a dar conferencias de Biblia, creyendo que una cultura o una civilización puede cambiar a través de culturizarla con conceptos correctos. Ok, Eso me dedico por toda la República Mexicana y pública. Viajas por todo. viajo todos los fines de semana. Wow, qué pesado. ¿Te gusta? Cuando encuentras tu propósito, David, aunque se te haga pesado, es el propósito y ahí se te quitan los cansancios. Claro, claro. Ahí es totalmente algo mucho mayor, ¿no? Sí, mucho mayor. Oye, Isabel, a ver, cuéntanos, ¿tú qué piensas ahorita del rumbo que está tomando el mundo, la situación en general, en la generación, el rumbo que está tomando? Bueno, lo voy a hablar desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista iglesia, ¿no? Ajá. Básicamente, la gente cree que este es el fin del mundo. Ok, Por ahí voy a empezar. Toda la gente, incluida la gente de la iglesia, la mayoría de la gente de la iglesia. Ujú. Yo no, tú no. yo no. Ok, Y ya eso va a ser controversial porque, pues yo veo en la Biblia cuántos mundos se han acabado, ¿verdad? El mundo de Adán en el paraíso se le acabó y lo sacaron. Fue el fin de su mundo. claro. El mundo de Noé se le acabó, como lo conocía, su familia, todo. Se subió al arca y entró en otro mundo. Cuando hablo de mundos, hablo del ambiente, de la atmósfera que es cambiada. ¿Cuántos mundos se nos han acabado a nosotros? ¿Verdad? Muchísimos. El mundo de cuando yo tenía 20 y creía que me podía comer el mundo a puños. Y ahora que tengo 61 y ya le calculo las escaleras y cosas que antes no hacía, ¿no? Entonces, aunque parezca el fin del mundo, no lo es, porque cada vez que va a haber una transición en la Tierra, tiene que haber esta violencia. Claro. Guerras, rumores de guerras, padres contra hijos. De hecho, Jesús dijo, y a mí se me hace eso, de las cosas más controversiales que Jesús dijo, si creen que yo vine a traer a este mundo paz, se equivocaron. Yo no vine a traer paz. Entonces, ¿tú crees que estamos entrando en una transición? Sí, ahorita? totalmente. ¿A dónde crees que vayamos con la transición? A una nueva cultura. A una nueva- A una nueva cultura, porque ya vimos, ya probamos con el estómago, ya probamos con el negocio, ya probamos con la tecnología, ya probamos con la sexualidad, con la ideología de género. Nada. De todo. Vamos a topar y entonces vamos a volver a lo que deberíamos de haber iniciado nosotros como los que entendemos los principios correctos. Qué interesante que toques el tema. Justamente hace unos días yo estaba hablando con mis padres de esto y yo les decía como que hubo una regresión. Siempre hay como regresiones. Puedes ver antes de Cristo, en el año 300, 400 antes de Cristo, pues a todos tus filósofos, la cultura griega, cómo estaba despegando y aún hoy en día se estudia a ellos, su ideología de ellos, y nos basamos mucho en nuestra ideología de ellos. Entonces ves una civilización súper avanzada y de repente pasan años, miles de años después de Cristo y está la Edad Media. Y es la Edad Oscura. Y es como, hey, ¿qué pasó? Parece que hubo una regresión y el humano se fue para abajo totalmente. Ok. Lo cual yo tengo mi teoría de que fue culpa de la iglesia. Ahora te voy a entrevistar yo. ¿Cómo ves? Pues yo también creo que en cada época en que ha habido un retroceso, Ujú. las personas que conocemos la luz y la verdad, la tendríamos que haber declarado. Claro. Pero nos amedrentamos, Ok. porque la atmósfera cultural de la tierra nos amedrenta. En este momento nos amedrenta que nos cierren las congregaciones, nos amedrenta que van a decir las personas, nos amedrenta que tenemos que ser inclusivos y tolerantes. Todo el rollito está encima de nosotros. Pero la verdad es que la Biblia tiene una declaración: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo también, aunque parezca que es culpa de la tierra misma, la iglesia no ha hecho el trabajo de culturizar a la generación. Claro. O sea, del rey David se dice, y David le sirvió a su generación. Wow. Él culturizó a su generación, les dijo, este es el prototipo de una persona que conoce a Dios, y lo hizo. Unos siguieron, otros no, Claro. pero eso es nuestro trabajo. Sí, todas las veces
ha retrocedido las personas, lógicamente porque la naturaleza caída de las personas no los puede llevar a una verdadera libertad, los tiene que llevar al retroceso. ¿Verdad? Filósofos enormes griegos con unas ideas impresionantes, pero toda su naturaleza caída en perversión, en degradación. Totalmente. Sí. Por ejemplo, lo que yo me refería ahorita, que yo podría culpar a la iglesia de esta regresión que hubo. Podemos ver pues las cruzadas, aún aquí en México, como estos lugares como Guanajuato, Zacatecas, los criterios, perdón, corrígeme. Sí, sí. Todo ese tipo de cosas, obviamente que había tortura, todo en el nombre de Dios, ¿no? Y para evangelizar a las naciones, obviamente pues no era lo que Dios tenía en su plan, por lo que yo entiendo. Entonces yo puedo ver que hubo como un retroceso aún cultural y de civilización, o sea, humano, porque ya estaban matando, torturando en el nombre de Dios. Entonces creo que eso aún pues el enemigo tomó capaz para pues traer un tiempo oscuro, ¿no? Totalmente, donde la luz y la iglesia se perdió porque se enfocó totalmente, sí. Porque ellos eran, te voy a enseñar quién es Dios y si tú no piensas lo mismo que yo, te vas a topar con pared, ¿no? Sí, pues es que la cultura no se impone, se imparte. Se imparte, wow. Uno imparte con su vida, con sus palabras, con sus hechos, y la impartición, aunque es violenta aquí, no es violenta aquí. No es violenta acá. Yo no te tengo por qué violentar, tú crees de esa manera, ok, pero esta es mi manera. Y con palabras, siembras. Claro. Un día alguna de esas palabras va a florecer. Wow, un día, claro. Oye, y hablando, ahorita decías que la iglesia pues tiene que ser luz, ¿no? Y en ese tiempo capaz no agarró la onda. ¿Cómo ves a la iglesia ahorita? Yo tengo mis temores porque veo mucho humanismo. Okay. Mucho pensamiento humano adentro queriendo acomodar mi pensamiento, la Biblia a mi pensamiento y no mi pensamiento a la Biblia. No renovar mi pensamiento conforme a los principios, porque pareciera que es retrógrado que amemos, que es retrógrado que cambiemos, que es retrógrado que le pidamos a la mujer tomar su lugar, el lugar que Dios le dio, wow. No el que ella quiere tomar, sí. Y al hombre tomar su lugar, el lugar que Dios le dio. Cuando los tomen, van a ser felices, van a completarse adentro. ¿No? Miro a la iglesia queriendo hacer cosas porque la gente venga, pero no sé si todo lo que estamos haciendo es lo que Dios quisiera. Ok. ¿Crees que hay un poquito de desenfoque entonces? Sí, porque el humanismo te lleva a querer llamarle a lo negro blanco y a lo blanco negro, ¿verdad? Entonces no hablamos de temas. La única institución en la tierra, David, que es legalizada para hablar de salvación, de resurrección, de pecado, de santidad, es la iglesia. Nadie más. Sí. Ve al Seguro Social, nadie puede hablar de resurrección. Sí, no. Ve a Hacienda, nadie puede hablar de diezmos y ofrendas. Claro. A donde quieras, solo nosotros. Entonces, no estamos hablando porque a la gente le asusta el nombre de pecado y de santidad. Porque todo el mundo cree, pecados que me prohíban, cosas que yo quiero hacer. No, pecados que no des en el blanco. En el blanco. Que no falles con tu vida. Fallaste con tu vida porque pecaste, te deshiciste de tu propósito. Entonces, la santidad no es portarse bien y hacer, que es la idea que tienen religiosa, ¿no? La santidad es, encuentra tu propósito y no te apartes de él, pase lo que pase. ¿Crees entonces que estamos entrando aún dentro de la iglesia a mostrar una santidad falsa para buscar un poder y lugar? Es buena pregunta esa. No quiero llamarle santidad falsa. Quiero pensar que los conceptos de santidad, por causa del humanismo, cambiaron, ¿verdad? Tú puedes, campeón. El concepto. Tú la llevas, tú la vas a hacer, un día vas a cambiar. Y la Biblia dice que la cosa no es de un día, un día vas a cambiar. Dice, el que nace de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas, claro. Así, todos son hechos nuevos. Todos son hechos. Y quienes hemos vivido esa experiencia,
Lo sabemos por experiencia propia y personal. Claro. Tú llevas un tiempo en este movimiento. ¿Crees que en este tiempo de vida que tú has vivido, la iglesia ha madurado, ha mejorado? Yo voy a hablar de lo que yo sé que es la iglesia en México. Okay. ¿No? La iglesia en México, en el norte, pegaba a todas las costumbres americanas. La iglesia en México, en el sur, pegada a todas las costumbres centroamericanas. La iglesia en México, en el centro, tomando de un lado y tomando de otro, ¿me explico? Pero, o en el sur, por ejemplo, en Chiapas, hay congregaciones donde entras que dices tú, viajé en el tiempo. Wow. Literal, viajé en el tiempo y yo no sé qué cosa está pasando aquí. No hay un... Yo he pugnado por años, David, por una mesa apostólica. Okay. Y cuando hablo de una mesa apostólica, no hablo de personas que se llaman apóstoles, que Sí. no, hablo de gente que ha dado su vida, su dinero, su esfuerzo, su juventud, porque la iglesia cambia. Wow. Un grupo de personas que podamos decir, por aquí nos vamos a ir todos. Es bien difícil porque la iglesia no acepta que alguien tenga la verdad presente, la verdad del día. Y en cada ciudad hay una congregación que tiene la verdad presente. Es la congregación que se expande, es la congregación que se aviva, es la congregación que les pide a sus miembros, a sus congregantes, una verdadera santidad. Apártense del pecado. Okay. ¿No? Yo noto a la iglesia tratando de navegar estas aguas con mucha oración, con muchas vigilias, con muchos ayunos, pero sin acción. Sin acción. Oye, hablando de la iglesia interna, ¿tú crees, porque se escucha ahorita mucho, ¿tú crees que la iglesia ahorita tiene una cultura de control? Pienso yo que me quieres meter en problemas. Yo le veo un peligro a la cultura de honra desmedida que hay. O sea, me encanta que la gente honre a los ministros, me encanta. Que haya honra, me encanta. Pero hay una línea, como antes se decía, hay una línea entre la profecía y la adivinación, delgada, invisible, que puedes cruzar, porque el mundo espiritual se abre. Claro. Y el mundo espiritual tiene las dos cosas, ¿eh? Claro. El mundo espiritual no tiene solo luz. Sí, claro. Si solo tuviera luz, pues ningún ministro cayera en ninguna situación correcta. Entonces, igual veo el control y la honra. Okay. ¿Verdad? Si cruzas la línea, deja de ser honra para que me controle alguien, ¿no? Claro. Y ahí, cuando entra el espíritu de control en una congregación, entran muchísimas otras influencias, ¿verdad? El espíritu de control o la influencia de control, para no llamarla espíritu, entra con hechicería. Wow. Hechicería es el dominio que una persona ejerce sobre ti bajo un hechizo. Manipulación. Sí, bajo algo que te dice. Wow. Como cuando el novio le dice a la novia, si me dejas me mato, ¡pum!, la hechizó. Claro. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo. Sus amigos lo hechizaron. Le dijeron, gástate, Wow. Sí veo el peligro. El peligro. No puedo decir, las iglesias, no, pero sí veo el peligro. Fíjate que, bueno, yo he escuchado y lo he comentado, me lo han comentado, que muchas iglesias empezaron a ejercer el control también porque la gente no estaba lo suficientemente madura para tener esa libertad de poder seguir su vida bajo el evangelio. Entonces los pastores tuvieron que ser un poquito más de controladores y autoritarios. Híjole. ¿Y quién te madura? Exactamente. Fíjate que hablando del punto, cuando yo salí del país a estudiar fuera, mi papá habló conmigo y me dijo algo que a mí me marcó, que totalmente rompió todo el concepto de cómo me educó, porque puedo decir que sí me educó en un ambiente controlado. Te vas a hacer esto, esto y esto y esto, y él tenía la última palabra de todo, ¿no?
Y me acuerdo que él empezó en una transición completamente en su vida y en su manera de pensar y aún con su relación con Dios. Y él, antes de que me fuera, en el aeropuerto estábamos desayunando y me dijo, David, quiero decirte que tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Tienes mi confianza, eres libre, no voy a tener control sobre ti allá. Tenemos 8 horas de diferencia, entonces no hay manera que sí que haya, estás totalmente fuera. Quiero decirte que eres libre, pero eres responsable. La Biblia lo dice, puedes hacer todo, mas no todo te conviene. Y fíjate que rompió totalmente un concepto en mí porque fue como que me dio su confianza y me dio algo que yo tenía que cuidar, ¿sabes? Sí. Y para él el punto es, te ganaste mi confianza, te vas. Pero yo te quiero decir que hay consecuencias, David. O sea, tú vas a decidir desde ahorita tu vida. Creo yo que te he mostrado el camino, pero ya en un momento que, mijo, vas y pues haz lo que pues es tu vida a partir de ahora, ¿no? Pero todo tiene una consecuencia y ahorita la consecuencia capaz cuando uno no son niños es el castigo del papá, los gritos, que te quiten el celular, pero el mundo es fuerte, las consecuencias del mundo son fuertes. Y creo que está pasando ahorita en este tiempo, en esta generación, yo me doy cuenta de que quieren ser libres, pero quieren ocultar la responsabilidad de esta generación. Y voy a tocar un poquito un tema medio delicado, por ejemplo, yo puedo decir, hablando del aborto, ok, yo podría decir, mira, yo no creo que Dios sea un Dios controlador. Creo que Dios nos dio el libre albedrío totalmente y Él es así, son libres, pero pues aquí está, son responsables y aquí les pongo las consecuencias que pueden pasar, ¿no? Y es por amor, no para juzgarnos. Yo podría decir, ok, se legaliza el aborto, pero no vamos a ocultar las consecuencias ni la responsabilidad de que tienes. Okay. No vamos a llamar asesinato de un niño, de un bebé, de un ser vivo, por algo que no es cierto, no es. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Ahorita nada más en este concepto, ¿no? Pero creo que esta generación está haciendo muchas cosas, pero aún ellos quieren ocultar la verdad de la responsabilidad y la verdad de lo que están haciendo para no tener que enfrentar las consecuencias y la responsabilidad de sus hechos. Pues, un buen punto de vista. Yo siempre les digo a las personas que vienen y me preguntan sobre todas las cosas que me preguntan, que son... La primera cosa que yo digo es, ya que me preguntaste, quiere decir que tú sabes que no está bien. Claro. Porque yo no voy a... Oye, Isabel, ¿estará bueno hacer esto? ¿Por qué lo preguntas? Sí, porque claro. adentro sabes que no está tan bueno. Claro. Entonces, 1. 2, ¿por qué tienes que buscar que se legalice o te justifiquen o te digan está bien algo que tú dices que tú puedes hacer? Ok. ¿No? Y la tercera, el libre albedrío. Dios nos dejó el libre albedrío por una sola cosa. Nos podría haber quitado y nos hubiera ahorrado broncotas, desde sobrepeso hasta depresión. ¿Verdad? Nos hubiera ahorrado muchísimas cosas, porque Él nos hubiera dicho así se hace. Pero yo una vez le pregunté a Él, ¿para qué dejaste el árbol de la ciencia del bien y del mal? Hombre, lo hubieras quitado, hubiéramos vivido felices, sin tener que comprarnos ropa, zapatos, nada. Entonces me dijo Él, yo quería una relación de padres e hijos, no de esclavos y amos. ¿No? 1. 2, cuando vienes a Jesús, a la iglesia, y conoces al Maestro, el Espíritu Santo te habita. Y la Biblia dice en una parte que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, a nosotros, los hijos de Dios, ¿qué nos guía? ¿El libre albedrío o el Espíritu de Dios? Claro. En el momento en que tú entras a la iglesia, el libre albedrío ya no cuenta. Wow. Porque adentro tienes a uno que te habita, que habla de gozo, paz, amor, templanza, benignidad. La generación que no lo conoce, yo no la disculpo. No es correcto, pero no tiene de dónde saca otra opinión. Entonces, ahí otra vez la iglesia se vuelve clave. Wow.
Porque todos los jóvenes, todos los señores, todos los adultos que estamos en la iglesia, no les decimos, esta es la vida abundante que se vive sin alcohol, sin droga, sin sexo fuera del matrimonio. No se lo decimos. Nos parecemos tanto a ellos que nos camuflamos. La Biblia nos habla de mezclarnos. De hacernos a los judíos como si fuéramos judíos, pero de manera tal que el cuate diga, pues sí, este es un judío o este es un gentil, pero diferente. Sí es verdad, las personas se van en sus responsabilidades. Entonces, yo puedo tener relaciones fuera del matrimonio y si concibo un niño, pues lo aborto. Tan fácil como eso. Y ustedes me van a tener que decir sí como sociedad. Wow. Y ahí, en eso coincido perfectamente contigo. Evaden la responsabilidad porque hasta ahí ha llegado la cultura. La cultura esta hedonista, la cultura esta egocéntrica que se ha desarrollado, es todo para mí, todo para mí. Y si sobra algo para alguien, que sea para mí. Tienes toda la razón. Nada más quería yo poner este concepto de libre albedrío para que sepas que una persona que conoce a Dios ya no puede decidir por su libre albedrío. Wow. Tiene que decidir por el que lo habita, claro. Es interesante lo que dices. Fíjate que yo estaba estudiando un concepto de John Piper. No sé si ubicas a Piper. John Piper tiene un concepto que se llama Future Grace, gracia futura. Y él habla de que gracia, la verdadera gracia, es cuando Dios toma tu libre albedrío, lo tira. Y ahora él empieza a tomar las decisiones contigo. Y lo habla aún en un concepto aún de alguien que está empezando y dice, hay veces que la persona va a hacer algo y a veces el libre albedrío de Dios, aún con gente que no es cristiana, que no es creyente, aún Dios a veces llega a la gracia tan fuerte que es cuando van a hacer algo que va a destruir su vida y Dios no los permite. Claro. Y eso es gracia, porque está tomando su libre albedrío y dice, no vas para allá y perdóname, tu libre albedrío ahorita no va, ahorita va mi gracia. Sí, porque tiene un plan y el plan está por encima de tus malas decisiones. Claro, el adversario de nuestro destino. La iglesia a veces dice el adversario de Dios. No, es el adversario de nosotros. Dios no tiene adversarios. Ya veo a Dios trompeándose con alguien, por favor, ¿no? Pero es el adversario de nuestro destino y nuestro propósito. Siempre va a querer quitárnoslo, David. A través de amigos, a través de... Porque en cuanto tú dices... Voy a ponerte un ejemplo, ¿verdad? Okay. Yo tengo glucosa alta. Imagínate que me hubiera pedido este café con crema chantilly, chocolate, de esos cafés que se toman, que te dura, sí, que te duran el estómago lleno durante todo el día. No comes nada más que el puro café. Ok. Y no es un problema la crema chantilly, no es un pecado el doble jarabe, no es un pecado el chocolate líquido para ti. Claro. Pero lo es para mí. Pero lo es para ti. Entonces, la gente quiere generalizar el pecado, ¿me explico? Wow. Entonces, en cuanto el adversario dice, tómate, Isabel, ¿qué pasa? Una vez a la semana, ¿no? Yo ya sé lo que va a pasar, pero digo, pues Dios me protege. Entonces, tu adversario y el mío nos quiere hacer entrar en ilegalidad, en hacer cosas ilegales. Un pecado como tal no es, pero es ilegal que yo me lo tome porque ya sé lo que va a pasar. Y en cuanto entras en terrenos de ilegalidad, tu adversario tiene derecho a tomar lo que quiera de ti. Wow. Para poner el parámetro entre gracia y ley, porque para la gente ley es, tengo que vivir y obedecer lo que me dicen. No. Es vivir dentro de los parámetros legales. Manejar no es malo, pero si no tienes licencia o la llevas vencida, te vas a meter en una bronca. Que te paren por lo que sea, ya vas a tener una bronca, ¿me explico? Y tú lo sabes. Esas pequeñas cosas nos destruyen. Wow. Entonces, a mí me gusta mucho lo que estás diciendo, porque la gracia es esa capacidad de Dios de decirte, mi plan está por encima de los tuyos. Y si atiendes a mi llamado, mi plan va a obrar. No, y yo no me dejo ir así como gorda en tobogán, ay, Dios me protege. No, yo vivo mi vida correctamente y el plan. Claro. David escribe en el Salmo 139, que es de mis favoritos, todo lo que dices de mí está escrito en un libro y se va a cumplir. Wow. Claro, siempre y cuando yo camine el camino correcto. Claro. ¿No?
Y es interesante lo que dices, por ejemplo, ahorita el ejemplo del café y lo que hablábamos de evadir las responsabilidades y las consecuencias. Porque yo me he encontrado que hay gente que encuentra a Dios y se acerca a Dios y encontraron a quien culpar. ¿Sabes? Fue como una excusa. Ah, tú podías tener el control de todo. Tú pudiste haber cambiado todo y no lo hiciste, entonces te culpo a ti, ¿no? Y es bien chistoso cómo, o sea, aún hablando con gente, siempre es, el culpable siempre es Dios. Entonces parece que no encontraron un salvador, encontraron a alguien a quien culpar. ¿Por qué? Porque no queremos, lo repito, queremos evadir las consecuencias, evadir la culpa y queremos aún nuestra responsabilidad de nuestros actos. Como tú dices, no, yo me pude haber tomado el café, te lo tomas y si después tu salud se va para abajo, ¿de quién va a ser culpa? ¿No? Sí, ¿por qué no me cuidaste, Dios, no? Ajá, exactamente, Dios, pero yo estoy siguiendo tu ley, siguiendo todo lo que me has mandado, pero de todas maneras la responsabilidad va a ser tuya. Claro. Totalmente, ¿no? Me gusta. Una pregunta de, ¿tú cómo ves esta generación? Nos damos cuenta que ahorita esta generación no acepta la autoridad. ¿Tú cómo ves eso? ¿Por qué crees que pueda pasar eso? Las dos virtudes más grandes del reino, la primera es sujeción. Okay. La primera. En cuanto el reino entra a tu vida, tú aprendes a obedecer a una autoridad que ni conoces. O sea, ¿cómo? Mi mamá me dice, ¿cómo no le obedeciste a maestros, a las monjas, a mí, a tu papá? Y viene Jesucristo a tu vida y le obedeces a un desconocido. Un cuate que me decía, ven a lavar los baños. Yo voy a lavar los baños. Ven a hacer esto. Mi mamá no lo entendía. Después de esa sujeción, yo aprendí a obedecer a mis papás. Hasta hoy. Wow. ¿No? Tengo 61 años y yo le hablo todos los días a mi mamá y si estoy en Tapachula y voy a salir, mamá, voy a llegar a tal hora. Wow. Porque ella es mi cobertura. Como yo soy soltera, Claro. mi cobertura son mis papás. Ok. ¿No? Mientras no te cases, tu cobertura son tus papás. A ellos les tienes que rendir cuentas. Y aún así puedes ser una persona independiente, ¿no? Sí, claro. Eres independiente. Aunque yo soy aún así totalmente respetas ese independiente. punto. Claro. Porque si yo no respeto la autoridad, ¿quién me respeta a mí? Entonces, los muchachos no respetan la autoridad porque la cultura no te lo ha enseñado. La misma cultura de la tierra te ha enseñado, hoy no tratas de usted a una persona mayor. Porque es retro eso, pues. ¿Verdad? No tratas de usted, la tratas de igual. De igual. Vas a una cafetería y la persona que te atiende te trata de tú. Sí. Así sea un muchachito, no porque te deba el usted, sino por lo que la Biblia dice. Claro, no lo conocen. Yo creo que no respeta autoridad porque toda la cultura les ha enseñado que no vale la pena. Toda la cultura. Y cuando hablo de la cultura, David, hablo de la televisión, del cine, del periódico, de las noticias. Mira las noticias diario y oye cómo hablan del señor presidente de la República. Claro. Y nada más de oír cómo hablan del señor presidente de la República, cómo salen personas que están en autoridad a hablar y cómo hablan, dices tú, pues si no respetan para acá, ¿quién los respeta a ellos? Porque como dije, la autoridad es impartida. Wow. Fíjate que escuché una frase hace unos días. Dice, la manipulación, la piedra angular del liderazgo. Y hablaba con gente y decían, yo creo que esa es una de las razones por cual ahorita esta generación no quiere a la autoridad, porque se sienten manipulados por ellos. Fíjate que usaste dos palabras hace un momentito cuando dijiste que te habías ido a estudiar fuera del país. Dijiste, yo crecí en un ambiente controlado. Fíjate que un ambiente controlado no es un ambiente controlador. Claro. Es un ambiente controlado, es la capacidad que tienen tus padres de decir, no te permito hacer esto y no te permito hacer esto, porque como yo ya lo viví, ya sea la consecuencia. ¿Me explico? Claro. Entonces el ambiente lo tratan no de manipular, de controlar para que no te golpees, ¿verdad? El niño
Todas las cositas pueden estar aquí. El niño gatea y se empieza a parar, entonces hay que recoger todo. el perrito. Es un ambiente controlado, no controlador. Claro. Entonces, si el padre no se convierte en una persona que pueda controlar lo que pasa a tu alrededor mientras te puede cuidar, todo lo que va a hacer es ser un controlador después, un manipulador de... Porque el liderazgo manipulador tiene una característica, a mi punto de vista, Ok. ser víctima. Claro. ¿Verdad? Si te vas de la casa, entonces toda la gente que se victimiza, que es como el plus de este momento, porque así te ha llevado la psicología, ¿verdad? Tú te hiciste homosexual porque tus papás. Y yo le pregunto a cualquiera que tiene relaciones, que se droga, ¿a qué horas pensó en sus papás? Cuando se metió algo, nada, ni le piensas. Claro. Porque como tú dices, es mi decisión. La decisión. Entonces sí hay manipulación, y con la manipulación una victimización que, ay, da tristeza. Se puede ser líder por lástima. Wow. Y la gente se puede quedar por lástima. Lástima. Wow. Nada más que qué lástima que no puedas ser protagonista de tu propia vida cuando hay un plan. Wow. Qué fuerte. Oye, ¿y cómo tú confrontarías a un líder manipulador en ese punto? El espíritu del profeta está hecho para eso. Ok. Porque cuando finalmente Jehú mata a Acab, se va a palacio y Jezabel aparece en la ventana y se avienta las primeras palabras manipuladoras y controladoras. Aquí está el que mató a su rey. A ver si Jehú, porque quiere vivir. Entonces Jehú ni la oye. Hay 2 eunucos al lado de Jezabel, que es una figura en la Biblia, David, impresionante. Porque una generación de muchachos y muchachas puros sexualmente, que no tienen más que la convicción de guardarse puros y vivir la verdadera vida de Dios sin doblez, eso es un eunuco. Un eunuco es un señor al que le quitaron su virilidad, no su masculinidad, su virilidad, para que cumpliera un propósito. Y la Biblia dice, hay eunucos que nacieron eunucos. Hay eunucos que se hacen eunucos. O sea, hay gente que viene a Cristo y decide no volver a tener una perversión sexual por causa del reino. Wow. Y hay gente que decide, yo nunca los voy a tener por causa de mi propósito. Entonces, una generación de esas es la que yo estoy esperando para que este espíritu de control les dijo, ¿ustedes con quién están? Les gritó Jehú. Contigo, le dijeron. Y la agarraron y ¡pum! De cabeza. Wow. Esa es la generación que estoy esperando. Wow. Una generación de muchachitos sin doble vida. Una generación de muchachitos que no presuman en las redes las cosas libres que hacen, sino la libertad que tienen. Wow. Fuerte. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Ahorita tocaste un tema, la victimización. Yo me he topado, de hecho, he pensado aún escribir un libro sobre eso, sobre las víctimas en la iglesia. Porque ahorita, bueno, yo creo que ahorita lo que yo estoy viviendo, me imagino que viene de muchísimo más atrás, todos los años, toda la vida, ¿no? Pero siempre son víctimas, ¿no? Como decía, o son víctimas de Dios, porque pues Él no los ayudó, Okay. Son víctimas de los pastores, son víctimas del liderazgo. ¿Dónde está como el balance? Porque ahorita estábamos hablando del punto de líderes manipuladores, pero hay líderes que no son manipuladores, pero hay gente que se victimiza tanto que voltean todo como si el líder fuera manipulador, si fuera controlador totalmente, y traen aún una división en la iglesia muy fuerte. Claro. Bueno, yo iría, David, a la primera víctima. Ok. La primera víctima fue Adán, ¿verdad? A mí, la mujer que tú me diste. Wow. Entonces, partiendo de ahí, que es de donde yo puedo partir,
La victimización empieza cuando tu naturaleza no ha cambiado. El que tiene naturaleza caída siempre va a buscar un culpable. Wow. Porque no ha nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo dices, oye, sí, aquí hay una problemática y yo la voy a resolver porque la tengo que resolver. No hay de otra. ¿Verdad? Parece que el pastor está enojado conmigo, voy a ir a hablar con él. Porque los que no somos víctimas no le tenemos miedo a la autoridad. La autoridad. No es confrontación. Yo no estoy a favor de confrontaciones, ¿eh? Okay. Porque las confrontaciones son, híjole, ya sé que no voy a caer muy bien, pero son pérdidas de tiempo. Es palabra contra palabra. Sí, claro. ¿Verdad? Tú dices, no, yo te dije que no fuera de ese color el elefante, y yo te digo, ah, sí, tú me dijiste gris oscuro. Y entonces tú dices, es que es negro. Ah, no, pero es gris oscuro. ¿Quién gana? Percepción. Es cuestión de percepción. La confrontación no va a ganar nadie. Es palabra contra palabra. Yo dije, yo no dije, yo sí dije, yo sí. Bueno, yo espero entonces enfrentarme, ¿verdad? Oiga, pastor, lo he notado estos días. Oye, papá, te he notado molesto. ¿Tienes algo? ¿Pasa algo? Ok. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si tú notas cuando vas a dejar tu ofrenda en tu corazón como que, ay, como que el David me quedó viendo feo, como que tiene algo en contra mía, agarra tu ofrendita, no me la dejes, porque me la vas a dejar con eso en el corazón, ve y habla, para que tu adversario no te meta a la cárcel de las especulaciones. Te vas a quedar preso ahí. Wow. Eso es lo que hace la división. Sí, lo dijo por mí. Okay. Ve y pregúntale. Seguramente el pastor va a decir, sí, lo dije por ti. Porque, ¿qué más? Pues, Claro. pero yo pienso que sí puedo enfrentar a la persona y decir, oye, ¿sabes qué? Te he notado molesta, ¿tienes algo? Si la persona te dice no, tú ya hiciste tu papel. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Como es víctima, pero entonces yo digo que nace de la naturaleza caída. De yo no tengo la culpa, alguien tiene que tener la culpa. Y Jesús dice, ¿para qué te haces víctima si yo fui víctima? Para que tú no seas víctima. Wow. Él se echó la culpa, ¿no? Claro. Para que tú la cargues. Claro. Pero tu naturaleza caída dice, no, sí, pobrecito de ti. Aparte, yo soy de la idea de que la culpa no viene de Dios, pero sí la responsabilidad. Sí, claro. Decía, somos responsables, pero ya en el punto de que ya tienes culpa y aún ese punto de hacerte sentir culpable y eso, esta es mi idea, eso es lo que yo pienso. Yo no pienso que venga de Dios. ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios venga y te empiece a atormentar con culpa y te empiece a atormentar. Obviamente Él te quiere hacer libre, ¿no? Otra cosa es que haya un peso en tu corazón de que, ¿sabes qué? Pues la regué y soy responsable y soy lo suficiente maduro para ir a enfrentar pues, con Dios, hey, ¿sabes qué? Pues hice esto, ¿no? Pero, bueno, ahorita hablando de lo que estabas diciendo, creo que todo se basa mucho con lo que compartías anoche sobre los fundamentos. Una persona fundamentada totalmente. Exacto, pues me gusta tu concepto de la culpa, pero viene de eso que hemos estado hablando, pues gran parte de este momento, que es la evasión de la responsabilidad, ¿verdad? Como no me hago responsable, me siento culpable todo el tiempo. Wow. Y con la culpabilidad, víctima. Porque ¿qué más? Oye, y ya para terminar, Isabel, una última pregunta. ¿Tú cómo crees que sería una iglesia sin victimización, control y manipulación? Todos muertos y en el cielo, no es cierto, no es cierto. Se acabó. Creo que tendríamos que pugnar porque la gente de nuestras congregaciones nazca de nuevo. Okay. El concepto no está en la iglesia. Okay. El concepto que está en la iglesia es salvarme. Okay. Y salvarte con respecto a irte al cielo es el plus, la añadidura. La cruz tiene un lado tan profundo, tan fuerte, David, más allá del entendimiento de, ay, me voy a ir al cielo, que es lo que todo el mundo quiere. Uh-huh. Pero la cruz te quitó la victimización, la cruz te quitó tu pasado, la cruz te quitó la culpa,
La cruz lo quitó todo. Entonces, cuando tú entiendes la cruz como lo que hay allá atrás, no solamente irme al cielo, sino la capacidad de una vida abundante aquí, porque yo para qué quiero una vida abundante en el cielo. Claro. Yo quiero vivir una vida abundante aquí. Entonces, el concepto de la cruz es que nazcas de nuevo, que te den genética nueva. Eso no está en la iglesia. Wow. La gente viene, se salva, hace la oración de recibir a Cristo, bien, pero no nace de nuevo. Sale, viene a la iglesia los domingos como una religión nueva y vive igualito que antes, nada más que ahora tiene el nombre de Jesús como cliché, aleluya, gloria a Dios, levanta las manitas, de repente lee la Biblia, porque no somos lectores de la Biblia, no somos lectores de la Biblia. La gente que lee la Biblia, la Biblia, Hebreos 4:12 dice, la palabra es viva y eficaz, quiere decir que es eficiente en su trabajo. Claro. Y dice que afecta coyunturas, pensamientos, discierne intenciones. Entonces, si eres un lector de la Biblia, tiene que afectar tu manera de pensar, tus procesos, tú cómo haces las cosas, tus recursos, todo tiene que afectar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa gente que viene a la iglesia lee la Biblia el domingo, los versículos que ve ahí. Y con eso tuvo. Y párale. Porque cuando la lees, la palabra es un espejo. Y en un espejo, ¿qué haces? Mirarte. ¿Verdad? No. ¿Ves? Me puse gel, pero me quedó y te echas otro poquito de gel. O me estoy despeinada. O, eso es lo que haces en un espejo. Wow. Y la Biblia dice que es eso. Santiago dice que seas como un hombre que se ve en el espejo y no se olvida que está muy lejos de la imagen de Dios o se va acercando. Wow. Y entre más te acerques, como Enoc, Dios va a decir, pues ya para qué te quiero aquí. Ya diste testimonio de quién soy yo, vámonos. Pero la verdad es que la palabra es un espejo. Wow. ¿Cuánta gente se mirará a diario? ¿Cuántas personas se mirarán diario en el espejo? Pues casi todas. ¿Cuántas personas se acordarán de cómo se ven? O sea, mirarte así. Cuando yo tenía sobrepeso, no quiero decir que estoy una sílfide, ¿verdad? Pero yo tenía sobrepeso, no me miraba al espejo, David. Okay. Porque no me sentía cómoda con mi imagen, no me gustaban las fotos. Toda la vida la gente que tenemos sobrepeso, hacemos esto, voy a agarrar esto, discúlpenme. Sí. Agarramos un cojín, una almohada, algo para tapar. Wow. Que es la forma en que vive nuestra alma. Y eso es lo que nos pasa con la Biblia. Cuando no te ves en el espejo, la lees, dices, esto le voy a decir a mi mamá que cambie. Entonces mucha gente tampoco la lee por lo confrontativa que es. Claro, porque te enfrenta. Yo sí creo que cuando pongamos estrategias correctas para leer, estrategias correctas para discipular, ¿qué porcentaje de una iglesia de 400 personas se disipula? No. ¿El 10%? ¿40 van así? ¿Los demás? Los jóvenes van por el ambiente. Y está padre. Y entre más jóvenes haya, pues, y todo el mundo dice, ay, qué padre que estén viniendo los jóvenes. ¿Leerán? Wow. ¿Tendrán una relación con Dios? Para que cuando no estén aquí, hagan lo que dice la Biblia que hagan. Sí se puede quitar. Yo sí tengo fe y tengo esperanza de que se puede quitar. Siempre y cuando hagamos una cultura de gente que lee, de gente que se responsabiliza, de personas que nacen de nuevo, que entienden que como han vivido, es la peor manera de vivir. Por eso es que él dice, a quien más se le perdona, más ama. O sea, habemos algunos, David, que vinimos a Cristo porque o él o moríamos. Y esos nos aferramos, hermano. No lo puedo soltar. Así me saquen a patadas de aquí, no lo puedo soltar. Suelto. Si el mundo me acuse, yo no lo puedo soltar. Así digan lo que digan de mí, yo no lo puedo soltar. Hay una generación de adultos, me cuento yo entre ellas, entre los 45 y 65 años, que vinimos así, perdidos, de droga, de alcohol. Ustedes ya no vienen así. Ustedes ya no vienen con esas convicciones tan... Porque nosotros, o era eso, morían. O era el fracaso. Yo estaba destinada al fracaso absoluto.
medio terminé la prepa, nunca una carrera, nunca un trabajo. ¿En qué podría yo trabajar en este momento? Ni en el Oxxo, pues, Sí. para que nos entendamos. Y él me trajo al éxito. Aquí, en medio de esto, terminé la licenciatura en teología, terminé la maestría y este año termino el doctorado. Wow, felicidades. Y les dije a mis papás, ahí están, todavía mi papá vivo el año pasado por los años que me robé la colegiatura de la universidad. Le dije, perdóname, Wow, te honro. wow. Sí, sí, sí. Entonces, si pudiéramos traer a los jóvenes al entendimiento de que leer los va a cambiar. Pero leer es tan difícil hoy, porque cualquier dato lo googleas. Leas. Vámonos. Es una generación que se frustra si no encuentra lo que quiere. Sí. Pero es nuestro deber, David, tuyo y mío, y de aquellos que conocemos la verdad, de llevarlos por un sendero. Seguramente va a ser un remanente, un porcentaje, pero un porcentaje puede cambiar la historia de una nación. Wow, Sin lugar a dudas. qué impactante. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti, David. Un placer. Gracias.